el olivo que sale solo, que crece solo. No es el de la producción intensiva ni del cuidado que tienen los horticultores, ¿no? Esto tiene una aceituna mucho más chiquita, tiene otro sabor. Entonces así cuentan que es una práctica. A mí le tengo fotos de un acebuche, quizás me lo pueda poner allá en ese, una foto de un acebuche, que es un olivo silvestre, ¿no? En todos lados pasa. Y es una práctica muy común tomar gajos de los olivos silvestres y hacerlos, injertarlos en un olivo mejor, que tiene mejor savia, y nutrirse con esa savia, y luego sacar un cogollo. No me dice eso. Bueno, así lo leí. Yo sabía que me iba a criticar. Pero así lo explican, y nosotros somos acebuches, hermano. Somos acebuches que fuimos injertados en la simiente de Abraham. La simiente de Abraham no es Israel, es Cristo. Y justamente lo que nos habla de esto es lo que Dios piensa sobre Israel. Para esto tenemos que ver algo de la revelación escatológica de la teología cristiana. Yo lo he mencionado varias veces. Hay una iglesia, bueno, esto no es hablar mal de la iglesia, pero por ejemplo, Comunidad Cristiana es una iglesia tan grande, tiene un montón de miembros, y su pastor me ha dicho a mí personalmente que ellos no tienen postura escatológica. Y lo cual me parece una pobreza mayúscula, porque lo que creas sobre el futuro determina lo que crees sobre el pasado, por ejemplo, con Israel, ¿no? Así que por eso 9, 10 y 11 de los capítulos de Romanos hablan de esto, de Israel. Y esto divide a los hermanos, porque acá va a hablar de ramas, como nos explicaba Miguel el otro día, que fueron desgajadas del olivo bueno, que era la simiente de Abraham, para ser incorporadas con acebuches, ¿no es cierto?, para que nosotros, que somos acebuches, seamos injertados en el buen olivo. Y entonces hay algunos que creen, porque ustedes saben que la cristiandad, el cristianismo se divide en dos grandes posturas. Los que creen que Israel fue desechado, porque Israel no aceptó a Cristo, ¿no? Habría que decirle a muchos cristianos que creen que Dios bendice a Israel, que los judíos rechazaron a Cristo. Que se pueda conseguir la bendición de Dios en Cristo genera más problemas de lo que resuelve teológicamente. El Señor Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. No es por Abraham, no es por Moisés, no es por el Talmud, es solo a través de Cristo que uno pueda llegar a Dios. Entonces hay una gran parte de la teología, los católicos, los reformados, por ejemplo, que creen que Israel fue desechado. Pero acá dice que los gentiles fueron incorporados, en todo lo que vamos a ver, y vamos a terminar de ver en el capítulo 11, pero luego van a volver a ser injertados. O sea que, y dice que todo Israel se salva. Entonces, esos grupos que creen que fueron desechados, Israel cree en la salvación individual de cada judío. Cada judío que se convierte es parte de la iglesia. Entonces dicen que ahí se cumple esta incorporación de las ramas desgajadas sobre el olivo bueno. A nosotros nos parece, hermano, humildemente, que esto es una posición equivocada, porque es verdad que cualquier judío puede venir y es parte de la iglesia, amén. Pero hay un proyecto sobre Israel. Nosotros creemos que no fue desechado momentáneamente para que seamos incorporados los gentiles. Hay un proyecto, hay una promesa sobre Israel. Israel va a volver a ser el pueblo de Dios, va a volver a tener la bendición de Dios. Y Dios va a volver a defender a Israel cuando venga a Cristo. No puede ser de ninguna otra forma. Nosotros creemos entonces en una conversión nacional, en una conversión económica, como lo llama Gino. Gino y a Francesco dice la conversión económica, que lo llama, no la conversión individual, sino la conversión como nación. Bien, vamos a leer entonces Romanos 11, desde el 25 al 36, una larga porción que tiene cosas muy ricas, pero que giran en torno al gran tema. Yo no voy a decir cosas nuevas, simplemente vamos a hablar de la anaquephalaiosis, que me encantaría que cada uno diga: Gustavo, vamos a hablar otra vez de lo mismo, chocolate, que bueno, ojalá, porque es algo muy importante recordar la anaquephalaiosis. Es el proyecto de Dios, es la economía de Dios. Vamos a ver. Eso dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos,
que ignoréis este misterio. Por eso es un misterio la conversión económica de Israel, porque es un misterio que ha sido revelado, ¿no? O sea, que cuando aparece la palabra misterio en la Escritura no es que es algo así como las novelas de misterio, sino que era algo oculto que fue revelado. La iglesia era un misterio, fue revelado en el Nuevo Testamento. La iglesia no es la continuación de Israel. La forma en que el Señor va a sacar a su iglesia para luego disciplinar a Israel era un misterio y fue revelado, 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, y lo que aún todavía sigue siendo un misterio es lo que hemos de ser. Dice 1 Juan 3 que ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Por eso he titulado esta meditación La jactancia de la acebuche. La acebuche no se puede jactar de que ramas del olivo original fueron desgajados. Pero esto es una muestra de la gracia de Dios, que nosotros como acebuches somos injertados en el olivo bueno. Y también es una muestra de la gracia de Dios la futura vuelta e incorporación de las ramas secas que fueron desgajadas. Seguramente había en Roma algunos que despreciaban a los judíos, e inclusive como cristianos. Saben que los cristianos también, hasta la Reforma, que la Reforma fue muy judeofóbica, pero la Contrarreforma hizo que se unan. Y hoy hay mucha comunión entre la masonería sionista y la masonería protestante, pero no era así en los siglos previos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, decíamos en el verso 25, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Me parece que está muy claro, ¿no? Y dice, y luego todo Israel será salvo. Eso es interesante, como grandes teólogos reformados, a quienes, qué sé yo, cómo vamos a discutir con ellos, ¿no? Grandes teólogos dicen que este todo es todos los predestinados, como creen los reformados, ¿no? Nosotros queremos que todo Israel, no sé cuánto, pero todo Israel va a haber una conversión nacional durante la gran tribulación que vamos a ver ahora. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá del Señor libertador, que apartará de Jacob la impiedad, o sea, se va a acabar con la impiedad del pueblo de Israel, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. No puede ser de otra forma. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, porque ellos fueron desechados para que los acebuches seamos incorporados, ¿no? Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Así que, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿no? Estos son los olivos ya de crianza. El 30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo eres desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos, o sea los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Me parece que está muy claro, ¿no? Pero miren cómo parece, yo me lo imagino al apóstol Pablo dictando esto y tener un sentimiento increscendo, ¿no? De alegría. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, y prorrumpe en una doxología final, que va a decir, este es un acebuche, y va a decir 33, ¡oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, me da esta impresión que el apóstol Pablo viene narrando, ¿no es cierto?, de estas cosas de que los judíos fueron desgajados para ser incorporados los gentiles, pero luego van a volver a ser incorporados, y se van como emocionando, ¿no? Me parece que lo rompe. ¡Oh! Profundidad de la riqueza, de la sabiduría. Me parece que brota en una alabanza así muy emotiva, ¿no? Bueno, hay un texto preliminante que quiero citar, en 1 Corintios 10:32, y dice, ¿cómo Dios ve el mundo?
Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Judíos y gentiles son prójimos, son incompatibles. O sea, el mundo se divide en dos grandes grupos, los hermanos y los prójimos. Y ambos son objeto de nuestro ministerio. Pero dentro de los prójimos hay judíos y hay gentiles. La iglesia no es la continuación de los judíos. Es verdad que metafóricamente el apóstol Pablo llama a la iglesia de Israel espiritual. Pero Dios tiene un proyecto, porque muchos cristianos creen que Israel fue desechado por completo, ¿no? Ahora, hermanos, si le pudiéramos preguntar a Dios ¿cuál es su máximo deseo? Yo le he preguntado varias veces, pero ¿qué creen? ¿Qué diría Dios? Si podríamos someter a Dios a un reportaje. ¿Qué creen que diría Dios? Vamos a las otras, me parece la pregunta. ¿Qué les parece que diría Dios? Si le pudiéramos preguntar a Dios cuál es su máximo deseo. No se lo ocurre nada. ¿Quién? Puede ser, ¿no? ¿Verdad? Uno podría preguntar, ¿quién? Muy bien, muy bien. Bueno, el reino de los cielos no está lejos. Bueno, yo no se me ocurría que la gente pueda responder si no sale a preguntarle que Dios quiere la salvación de las personas. Quizás, bueno, dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero la salvación es solo el primer paso del gran proyecto que tiene Dios. La salvación no es el objetivo del proyecto de Dios. Es muy importante. Eso me parece que le viene de querer poner al hombre en el centro, ¿no? Entonces, es como si todo girara en torno a que Dios quiera salvarlo. Y salvarlo es el primer paso, muy bueno, que disfrutamos, cambia nuestro destino eterno, amén. Pero eso es el primer paso en el proyecto, que tiene que ver con nuestra transformación y con la economía divina, ¿no? Podemos pensar que la iglesia le adore más, mayor santidad, mejores pastores. ¿Qué les parece? Bueno, miren lo que dice Efesios 1, por eso vamos a leerlo, hermano, es muy importante. Leamos Efesios 1, dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ustedes busquen en su casa, pero pueden agarrar Mateo 25, 41, que dice que cuando el Señor venga y llame a los judíos, un texto que no aparece en las versiones con otra traducción, como el NBI. Venid bendito de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros de la fundación del mundo, dice Mateo 25, 41. Y acá Pablo dice que los que formamos parte de la iglesia fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo no le pondría a un hijo mío Agapito, lo condenan, sea que lo carguen en la escuela toda la vida, pero Agapito es uno de los nombres de Cristo, y es lo que aparece acá, que nos hizo aceptos en el Agapito, ¿no? Dice el 7 de Efesios 1, dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No te redoble, ¿no? Porque la revelación va a venir en el versículo 10. Pero mire, el 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esto no lo sabe nadie, ni en las mejores universidades. El misterio de la voluntad de Dios, según su beneplácito, o sea, lo que más daba placer al corazón de Dios, el cual se había propuesto en sí mismo. Esto Dios se lo reveló a la iglesia. ¿Y qué es? Mire 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aparece acá que el máximo deseo de Dios es reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En castellano, en otras versiones, no parece tener mayor secreto este texto, ¿no? Porque ¿qué es una reunión? ¿Qué hace falta para una reunión? Una convocatoria y, bueno, si tenemos suerte, viene la gente. ¿Y dispensación? ¿Qué es lo que creen que es dispensación?
Bueno, pero ustedes saben que son dos palabras militares estas. No, la primera es reunir, por ejemplo. La palabra reunir en griego es la palabra anakefaleiosis. Si se olvida, no importa, pero me gustaría que lo recuerden. Este es el máximo propósito de Dios. Lo que se había propuesto en sí mismo, lo que más alegría le da a su corazón. Y esto es algo que no se le reveló a nadie, salvo la iglesia. No lo sabe nadie, no sabe nuestro el máximo deseo de Dios. Ahora, anakefaleiosis está formado por dos palabras. Una es kefala, que es cabeza, y ana, que significa arriba. ¿Se acuerdan que el velo se rasgó? Anaken, abajo, ¿no? Anastasis es resurrección, ¿no? O sea, el que estaba acostado, volver a ponerlo, ¿no? Ana significa arriba. Y kefala significa cabeza. Seguramente ustedes sufrió alguna cefalea, ¿no? Se habla de un gobierno cuando no cumple su propósito, que el gobierno está céfalo, porque céfala es cabeza. Así que reunir, en realidad con ana, que significa arriba y dejar la cabeza, significa, en definitiva, poner a Cristo arriba, pero a la cabeza como en un ejército, pero arriba de todas las cosas. Por eso Dios dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la palabra dispensación en griego es oikonomía, que también está formado por dos palabras. Una es oiko, casa, y la otra es nomos, que significa ley y orden. O sea, Dios, que es el Señor de la historia, el hacedor de todas las cosas, el creador y sustentador de todas las cosas, es como si el mundo entero, el universo entero, fuera su casa. Era determinado un orden, una ley, una economía para cumplir su propósito. ¿Cuál es? Poner a Cristo arriba y delante de todas las cosas. ¿No te parece maravilloso? Ahora, esta economía, o sea, el objetivo de Dios es poner a Cristo a la cabeza y arriba de todas las cosas, ¿no? Vemos una imagen y nos preguntamos, ¿Israel está debajo de Cristo? No, debajo. Yo le conté varias veces, tengo a mi amigo el rabino, él se ofende mucho si vos le hablas de Cristo, porque le estás tocando a su Mesías, que no es ese. Él se ofende muchísimo si vos le decís que Dios es triuno, se pone muy mal, empieza a temblar y realmente para él una blasfemia muy grande. ¿Cómo Israel? ¿Cómo Dios va a bendecir a Israel? Un pueblo que rechazó al Mesías. A Dios hecho hombre. Y se ofenden si dicen que Dios se hace hombre. Para ellos es una blasfemia muy grande que Dios se haya hecho hombre. Qué bárbaro. Y la Biblia dice, la Biblia dice que Dios se hizo hombre. ¿El mundo está debajo de Cristo? ¿Los ángeles están debajo de Cristo? No. Así que Dios trazó una economía. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué es lo único que hoy está debajo de Jesucristo? En realidad, todo está debajo de Jesucristo, ¿no? Porque no vamos a decir que el mundo le pertenece a Satanás. Pero en la praxis, digamos, ¿quién maneja el mundo? Satanás. Dios le ha dejado, ¿no es cierto? Pero por supuesto está él por encima. No vamos a creer que, si bien el mundo lo maneja Satanás, Dios sigue siendo el Señor de la historia. Pero un día va a ser el Señor de la historia verdaderamente, ¿no? Entonces yo tengo ahí un esquema. Esta palabra economía se traduce en dispensación y es la palabra que a nosotros nos dice que somos dispensacionalistas. Porque nosotros creemos en 7 grandes dispensaciones. No las vamos a ver hoy porque no me gusta decir por amor al tiempo, pero usted lo puede ver ahí: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. Ahora, si usted cuenta ahí, por ejemplo, inocencia, que está en verde, conciencia 2, gobierno humano 3, promesa, que está en celestito 4, la ley 5, la gracia 6, la tribulación 7 y el reino sería 8. Es que no, es que justamente la tribulación es parte de la ley, porque tiene que ver con Israel. Por eso ha sido un corte ahí.
Yo no conseguí el gráfico de Burlish, que lo muestra también, lo muestra a la dispensación de la ley como un globo y un corte, como una tajada. ¿Se acordarán del libro? ¿Quién conoce el libro de Hamilton? El orden de los tiempos. Bien, el de Hamilton. Eso venía con el gráfico de Burlish. Hamilton no era de la hermana, pero Burlish sí. Burlish era de los hermanos. Y se acuerdan que, ustedes acá los mayores se van a acordar, seguramente pasaron por lo menos, de Ian, que venía con la sábana con ese gráfico, ustedes también se acuerdan. Bueno, es muy importante, hermanos, entender esta partecita de la triangulación, que está ahí. O sea, el tiempo que estamos hablando es el tiempo de la gracia, pero unido a la está el tiempo de la gran tribulación, que es el tiempo donde Israel se va a dar cuenta que el Mesías es aquel de la película de Mel Gibson. Pero van a tener que sufrir porque ya va a haber un gobernante mundial que lo va a perseguir mucho. Bueno, tengo otro dibujito que no lo vamos a ver ahora y otro dibujito más. Pero para eso tenemos que ir a Daniel 9, que habla de esta última semana. Siempre que enseñamos escatología, siempre que enseñamos sobre Israel, tenemos que ir a Daniel 9. ¿Se acuerdan que había sido destruido el templo? Daniel estaba en Babilonia, cuando le va a venir esta revelación. Daniel fue un profeta singular. Él va a estar orando, va a estar ayunando, y el mismo ángel Gabriel le va a traer esta revelación. Hermanos, esto es algo, es como lo que Dios le reveló a la iglesia. Dice Daniel 9:20, aún estaba orando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, entiende la visión. Hermano, es muy importante lo que le reveló Gabriel a Daniel. Entiende. Y a mí me parece que Dios nos habla a todos, y aún también en esta generación, y más como hay tanta por ahí teología reformada que niega esto. Lo que vamos a ver es negado por los predicadores reformados. Dice el versículo 24, escuchen esto, hermanos: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, como decía Romanos 11, para acabar con el pecado de Jacob. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que puede ser el lugar santísimo o el Señor Jesucristo. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Se acuerdan que los judíos fueron cautivos a Babilonia? Luego el imperio babilónico quedó en manos de los persas. Y los persas tenían más onda con los judíos, y hubo dos órdenes. Primero la que hizo el rey Ciro, que hizo que vuelva Zorobabel y Jesúa para reedificar el templo. No es este. Porque habla de los muros. Dice, y esto fue Artajerjes Longuimano, y habla de tipo Nehemías. Dice que sabe desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto habla que no era solo Babel y Jesús, sino el tiempo después, cuando vinieron Esdras, y más luego todavía con Nehemías. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que debe venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, esto es muy importante, esta es la gran tribulación que veíamos en el cuadrito, una semana de años. Confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto tiene todo que ver con Romanos 11. Y lo que va a provocar alabanza, porque Dios va a terminar con el pecado de Israel.
pero van a tener que pasar una disciplina dispensacional. Por eso es que creemos que la iglesia se arrebataba antes de eso. Hay una clave profética, Ezequiel 4:6, cuando Dios le manda que durante 40 días a Ezequiel duerma de un lado, después duerma del otro, Dios le dice que es un día por año. Porque las 69 semanas son semanas de año, 70 semanas están determinadas, cortadas, dice la palabra, en sentido de pacto, ¿no? Cortadas, amputadas de un periodo más largo para tu pueblo, el pueblo de Daniel, los judíos, ¿no? Desde el decreto de restaurar, ahí tengo dos figuras, o sea que desde la orden que salió de Artajerjes, ¿están viendo ahí? Más adelante, por favor, una más, ahí está. Artajerjes, rey de Persia, va a dar esta orden, y esto va a ser en el año 457 a.C. Hasta el Mesías príncipe, dice. ¿Cuándo Jesús entró? Como príncipe. Entró en la última semana, ¿es cierto? Algunos dicen que fue lo mismo, puede ser. Pero hay 483 años exactos. Si usted hace la cuenta abajo, mire, se lo puse. No, un poquito antes, ahí está. Un poquito antes, 457 más 32, ¿cuánto da? 489, ups. No dijimos que son 483 años. Bueno, usted sabe que, primero, que no existe el año cero. Hay 6 años de diferencia. Primero porque entre el 1 antes de Cristo al 1 después de Cristo pasa un año, no pasa un año. O sea que eso achicaría la diferencia a 5 años. Y ahí yo tengo una figura que es Dionisio el Exiguo, un hombre que por ahí, por el 500 y pico, un papa le mandó a establecer en qué fecha nació Cristo. Y él hizo los cálculos con la calculadora que tenía en ese tiempo. Y le erró por lo menos por 4 a 6 años. Mire, tengo otra figura, o sea, se cumple exactamente la palabra. Hay 483 años entre que sale el edicto para reconstruir Jerusalén y que Jesús entra en Jerusalén. Por eso Jesús dijo, ustedes pueden verlo en Lucas 19, ¡ay, Jerusalén, si supieras cuál es este día! Este es el día que se cumple 483 años. Ahora dice que luego, ¿qué pasó? Se da la muerte al Mesías, ¿no? Después de los 480 días se quitará la vida al Mesías. Recuerda con todo el dolor, si vieron la película de Mel Gibson, es tan clara. Y en 7 años confirmará el pacto con muchos. Falta esta semana de años. Nosotros queremos que se pare el tiempo. Porque va a venir 7 años, que no lo vamos a ver nosotros, donde a la mitad de la semana dice que un gobernante hará cesar la ofrenda. Si usted va a Apocalipsis 12:14, ahí está, aparece la palabra tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Usted va a Apocalipsis 11:3, que habla de la gran tribulación, y dice que daré 2 testigos que profeticen por 1260 días. Si ustedes suman, los años proféticos son de 360 días. De 2 años y medio da 1260 días. Y tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. Es un cumplimiento maravilloso. Esto no lo vio nadie en 19 siglos. Nadie. Hasta en un grupo de jóvenes. En la Universidad de Trinidad. Con un maestro como, ¿cómo se llama el nombre? Ese no se me fue, pero un maestro muy ateo. Ellos empezaron a estudiar la escritura y vieron Dios los iluminó. Y descubrieron esto. La restauración de Israel a través del gran sufrimiento. Bueno, tengo varios textos más, por ejemplo, Apocalipsis 11:2, hablando de esta tribulación, dice que va a ser por 42 meses. También son 3 años y medio, ¿no? 42 meses. Así que, hermanos, vamos a dejar acá, había mucho para hablar, pero se me está yendo la gente, así que vamos a parar acá. Tengo muchos cuadraditos más, pero no importa. Lo que acaba con la alabanza de Pablo al ver esto, que si bien Israel fue desechado por un tiempo, va a volver a ser el pueblo de Dios. Y va a tener un milenio, un reino que Dios le prometió a David,
hermanos, esto se va a cumplir, no son promesas de campaña. Esto lo promete la palabra de Dios. Hoy Dios está enojado con los judíos. Dice la Biblia que los judíos no agradan a Dios. Primera Tesalonicenses 2:15. Pero un día, no nos jactemos con la jactancia de la cebuche. No, hermano, porque Israel va a volver a ser el pueblo de Dios. Gloria a Dios.